Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la 11ª clase de este laboratorio. Ya estamos en la mitad, así que la verdad que estamos experimentando desde diferentes aristas este tema de la gratitud y estamos tocando tantos aspectos que yo creo que está siendo muy, muy, muy gratificante. Hoy, un poquito a pedido de Osmin, que habíamos hablado en la clase anterior que di yo, sobre este tema de el deseo, la ambición, el merecimiento, la creación, la manifestación. Voy a seguir un poco con este tema porque está muy relacionado con la gratitud. Así que por eso también les pedí que tengan papel y lápiz, porque la idea también es hacer un pequeño ejercicio. Recuerdan que la otra vez hablábamos que no está mal tener ambiciones en la vida, no está mal tener deseos. De hecho, como les decía anteriormente, vinimos a este mundo a desear. O sea, el universo tiene esta ley, este deseo está. Y digamos que en este mundo se tangibilizan las cosas gracias a este deseo. O sea, las cosas se vuelven reales porque hay un deseo de volverlos realidad. Entonces, todo lo que son deseos son emociones potentes que hacen que esas ideas, ¿no?, que tenemos se vuelvan reales o tangibles. De hecho, como les decía anteriormente, es muy bueno empezar como a reconciliarnos con este aspecto del materialismo, porque muchas veces, como les comentaba anteriormente, cuando entramos en la espiritualidad tenemos este coqueteo, ¿no?, de decir, bueno, listo, yo antes tenía una vida de materialismo, de ambición, ya no va más esto, ahora soy una persona súper espiritual y empiezo como a juzgar, ¿no?, a las personas que tal vez tienen este impulso por el materialismo, son ambiciosas, son avariciosas. Y la realidad es que o sea, lo ideal sería que poco a poco, a medida que vamos entrando a esta espiritualidad, entendamos que todo es Dios. Si todo es Dios, el materialismo también es Dios, ¿no? Esto incluso lo podemos ver en doctrinas como la Cábala, donde realmente se estudia el materialismo, la creación, incluso la vinculación con el dinero, y nos damos cuenta que todo es energía. Entonces, eso es algo que tenemos que verlo, porque muchas veces, digamos que nuestra falta de conexión con la abundancia, en estos términos, ya que estamos tocando el laboratorio de gratitud, mucho de lo que tiene que ver con la abundancia tiene que ver también con los juicios que tenemos nosotros hacia el materialismo, hacia la creación, hacia las cosas y hacia el deseo. Entonces, como les decía, siempre una idea, generalmente imagínense, por ejemplo, cualquier cosa que se haya creado, por decirles, no sé, el smartphone, o sea, hay una idea en el inconsciente colectivo, ¿no?, de un aparato que sea una llave de conexión hacia una nube de información que hay por ahí, y que no solamente podemos acceder a la información que hay ahí en esa nube, sino que también podemos comunicarnos en tiempo real con gente de diferentes lugares. Entonces, esta idea que está en el inconsciente colectivo, de repente una persona, un señor, pudo traerlo hacia este mundo, ya con toda la información y con toda la tecnología que ya estaba desarrollada en este presente. Entonces, gracias a que este señor se le ocurrió, o le permitió que esa idea se encarnara en este tiempo, es que ahora tenemos un smartphone para poder mirar Instagram 12 horas de las 24 horas que tenemos, ¿ok? Pero la realidad es que siempre tenemos
los potenciales, siempre habrá personas que tengan esa posibilidad de conectar con esa idea. Y fíjense qué importante que es, porque en mayor o menor medida todos tenemos esta conexión, ¿no? O sea, cuando de repente se te ocurre una idea, ¿sí? Cuando se te está ocurriendo una idea, ¿se te está ocurriendo una idea o la idea ya estaba y vos conectaste? De repente decís, uy, apareció esta idea en mi mente. Entonces, la otra vez con Osmin lo hablábamos. Hay 3 cosas muy importantes, ¿no? La idea, la emoción, que es este deseo, es este impulso, y por el otro lado, la acción. Entonces, ¿qué pasa con las emociones, no? Porque muchas veces lo que sucede es que las ideas son muy buenas y está ese impulso de querer traerlas a este mundo tangible, donde en este mundo es donde experimentamos la tangibilidad de las cosas, y de repente hay algo ahí que hace que esa conexión se pierda. Tuviste una idea brillante, no te animaste a llevarla a cabo, y después de repente encontrás, no sé, en Instagram una cuenta de un emprendimiento y justo es lo mismo que se te había ocurrido a vos. Entonces la idea, vino otra persona y pudo acceder a esa misma idea y la hizo posible. ¿Cuál es la diferencia ahí? Si la idea tal vez era la misma. La diferencia ahí está en cuál es el impulso emocional, por un lado, y por el otro lado, lo que yo les comentaba anteriormente, ese diálogo interno que tenemos. Hoy me quedé meditando un poco en ese diálogo interno que tenemos, y me di cuenta que ese diálogo, además de que nos revela ese subconsciente, o esas cosas que están como a oscuras que tal vez no nos estamos dando cuenta, que son nuestras limitaciones, a la vez son como es la estructura en la cual se apoya nuestra realidad. Entonces, yo creo que por eso también es tan importante integrar, ¿no? Porque cuanto más nos permitimos limpiar esas limitaciones, ese no puedo, ese no me creo suficiente, ese esto no es para mí, o porque yo, o no, porque yo, si yo, ¿quién soy yo? ¿No? Como todas esas maneras que tenemos de limitarnos, cuando empezamos a limpiar con eso, y prestamos atención también a cómo, o sea, cómo estamos manifestando afuera, ahí empezamos como a cambiar nuestra realidad. Y esto también tiene mucho que ver, no solamente con la gratitud, sino también con la compasión, ¿no? Como hablábamos fuera de cámara, es muy importante estar en compasión con las experiencias que tenemos, porque eso, como bien decía Abu, nos permite verlo desde una perspectiva un poco más elevada. Y cuando tenemos este cambio de perspectiva, ¿no? En vez de verlo desde acá, lo vemos desde acá, desde arriba, empezamos a ver soluciones, empezamos a ver diferentes formas de actuar. Y esto siempre, les vuelvo a repetir, está muy relacionado con lo que tenemos dentro. Si primero no limpiamos nuestras limitaciones, si primero no nos encargamos de purificarnos, de hacer nuestro trabajo, nuestra terapia, con la integración emocional o con la terapia que sea, va a ser muy difícil cambiar la realidad. Entonces, la pregunta siempre es, ¿no? Por un lado,
cómo me siento, ¿no? Que es esa pregunta universal que siempre nos enseñan en Mahayería ni bien entramos, ¿cómo me siento? Pero por el otro lado también, y ya a un nivel un poquito más que tiene que ver con este curso, ¿por qué estoy manifestando lo que estoy manifestando? ¿No? Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto, una idea, y me estoy rodeando de determinadas personas, se le cuento a una amiga, y mi amiga me dice, no, pero ¿te parece hacerlo? ¿No te parece que te va a salir mal? ¿No? O sea, o estamos en un ambiente laboral y en tu ambiente laboral la gente te está boicoteando. Primero, cambia de entorno, porque ese entorno no te conviene. Pero segundo y mucho más importante es, ¿qué me estoy diciendo a mí misma, no? O sea, ¿qué me estoy diciendo a mí misma cada vez que estoy manifestando que de afuera venga alguien y ningunee una idea que para mí es genial, por ejemplo? Porque a no todo el mundo le pasa. Hay otras personas a las cuales uno les comenta una idea y tal vez encontrás un apoyo, un impulso. Y no solamente eso. Una vez que yo ya estoy observando por qué estoy creando este entorno, por qué estoy creando esta realidad, no me quedo solamente en analizarlo, no me quedo solamente en buscar en mi interior por qué, sigo buscando en mi interior por qué, pero también necesitamos acción. Entonces, y esto es una parte que yo la he experimentado este año, y fue difícil, pero no me arrepiento, hay que cambiar el entorno. Si el entorno, mamá, papá, me están limitando, lo lamento por mamá y papá, yo a esas personas no les cuento mis proyectos. Y es doloroso, porque a veces es gente que uno ama, o porque es gente que uno tiene cierto aprecio. Pero si siempre está, ¿no? Este diálogo donde están ninguneando una idea o una inspiración, algo, entonces me corresponde a mí no solamente ver en mi interior por qué estoy manifestando esto, sino actuar y decir, pese a quien le pese, y cueste lo que me cueste. Esto es lo que habíamos hablado la otra vez también, que estoy dispuesto a hacer. Y a veces lo que uno tiene que hacer no es fácil. Pero si tenemos esta convicción, o si ya tenemos una idea, ¿no? De yo quiero hacer esto, quiero desarrollarlo, tengo que empezar a estar abierta, primero a modificar mi personalidad, y eso implica también un luto de la identidad, como lo hablábamos hoy con Jiménez. Implica muchos cambios en nuestra estructura, ¿no? En esta base, en este subconsciente, que tenemos que ser, empezar como a estar más atento de lo que nos decimos, porque eso nos va a dar a revelar esta estructura en la cual nosotros estamos armados o estamos construyendo nuestra vida. Y pese a quien le pese, y cueste lo que me cueste, si yo estoy convencida de hacer este cambio, si yo estoy convencido de llevar a cabo X cosas, si estoy convencido de crear algo, hago lo que tenga que hacer para encontrar que eso se materialice. Y a veces realmente hay que tomar decisiones que son dolorosas. Siempre que vamos a hacer un cambio, que implica también un cambio en nuestra estructura de identidad, tenemos que dejar ir. O sea, es como hacer espacio, ¿no? Como hacemos espacio en nuestra casa cuando vamos a, no sé, refaccionar o remodelar. Tenemos que sacar lo que tenemos para que ingresen cosas nuevas. Bueno, esto es un poco así. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo nunca. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? ¿Cómo nos estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo, perdón? Eso va a revelar mucho de esta estructura inconsciente que tenemos.
¿Por qué estamos manifestando lo que estamos manifestando? Y varias preguntas más, ¿no? Como por ejemplo, ¿hay alternativas? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo vivir de otra manera? Son preguntas que son muy importantes hacernos. De hecho, esto es un consejo mío. Yo, desde que aprendí a escribir, llevo un diario personal. Y me voy dando cuenta cada vez que escribo a mano, es muy importante escribir a mano, me doy cuenta de cuál es mi estructura y cómo va cambiando mi estructura mental y mi identidad a lo largo de los años. Y a veces es impresionante cómo mi estructura mental va cambiando de mes a mes, de proceso a proceso. De hecho, en estos primeros 11 días de este laboratorio, siento que han cambiado cosas en mí. Entonces, siempre hay que ir sincerándonos con nosotros mismos. Siempre es necesario que estemos revelándonos a nosotros mismos cuál es nuestra base, cuáles son nuestros cimientos, sobre qué bases digamos, sobre qué es lo que pensamos, o qué nos mueve, sobre eso cómo estamos construyendo nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cerramos este laboratorio pasado 21 días, y el 1 de enero yo me digo a mí misma, soy abundante, soy merecedora, soy creadora, ¿no? Y empiezo como ese relato que es solamente mental, que incluso se ve en las redes sociales, ¿no? Ya lo hablamos esto anteriormente, pero si solamente queda en una cuestión mental, posiblemente el mismo 1 de enero pase algo que no me guste, o qué sé yo, alguien me regaló algo y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Estoy siendo abundante? ¿Me estoy creyendo merecedora? ¿Estoy en gratitud? Entonces, es importante que hagamos este trabajo de autoterapia, de terapia, reprogramarnos, no trasciendan los que están trascendiendo. Y estar dispuestos también a que si deseamos algo, estar dispuestos a hacer los cambios correspondientes para lograrlo. Hoy, bueno, vamos a hacer una meditación. Esta meditación no va a ser integración, pero sí me gustaría que a medida de lo que, digamos, lo que queda de este curso, de este laboratorio, se tomen el tiempito como para poder ir observando, porque lo que vamos a hacer ahora es observar un poquitito ese diálogo interno, ¿no? Así que vamos a cerrar los ojos. Consciente de que estoy consciente. Haciéndonos conscientes de nuestro cuerpo. De nuestra respiración. Habitándonos. Sobre todo relajándonos. Porque me imagino que hoy terminó nuestra jornada laboral, estamos cansados, tal vez. Estamos preparándonos para las fiestas, para recibir o para ir a visitar familiares y empieza, ¿no? Como a sentirse todo este estrés, esta presión. A veces los cambios nos generan presión. Aflojen la mandíbula.
consciente de que estoy consciente. Este ejercicio lo vamos a hacer todos, es decir, me incluyo, y quiero que Abu también se incluya. Me gustaría que tomen un deseo, que elaboren un deseo para lograr en este nuevo año. La pregunta es, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi deseo? Una meta, un objetivo, cualquier deseo. No hay límites. Lo que quieran. Y si tienen el papel y el lápiz, anoten ese deseo. Es importante escribirlo a mano. Así que va a ser mi deseo para el 2022, va a ser lo que sea. Sean los más específicos que puedan. Si pueden poner si es dinero, pongan una cifra. Si es un trabajo en particular, pongan, quiero trabajar en tal lugar. O de esta forma. Que mi salud sea así, 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 así. Volvemos a cerrar los ojos. Y me gustaría que se imaginen cómo sería su vida si se cumpliera este deseo. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo sería un día normal en mi vida si este sueño se cumpliera? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría vestida? ¿Cómo estaría vestido? ¿Cuál sería mi entorno? Traten de imaginar, de visualizar lo más detallado posible. Incluso pueden incorporar olores, sabores, colores. ¿Cómo me sentiría si ese deseo se cumpliera? Respiro consciente. Esta actividad es mental, pero también estamos vinculando al alma. Y ahora que estamos ahí imaginando esto, quiero que sean completamente honestos con ustedes mismos. Y se pregunten a ustedes mismos en su interior, ¿creo que esto es posible? Y permítanse que en su interior se responda. Pueden incluso escribirlo en la hoja. ¿Creo que esto es posible? Sí, no. Respiro. ¿Creo que este sueño es posible para mí?
Si tu respuesta es sí, ok, ¿qué tengo que hacer, no? Sería el tercer paso, la acción. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para que esto se materialice? Y es como si estuviéramos, si esta idea estuviéramos ya sintiendo con este impulso emocional de sí, lo puedo hacer. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Inclusive puedo hacer un resumen en mi hojita. Ahora, si la respuesta es no, vamos a ser más sinceros todavía. Quiero que te preguntes en tu interior, ¿por qué no creo que esto sea posible? ¿Qué me limita? ¿Qué me lo está impidiendo ahora? Y anótalo, ya sea si sí, los pasos a seguir. Si no, ¿por qué no creo que sea posible? Los que terminaron pueden ir respirando, pueden ir sintiendo. Los que todavía tienen, sigan escribiendo. Y contemplemos que ya sea que por sí, sí lo puedo lograr, estos son los pasos, o no, no lo creo posible por ta. Esto me lo está impidiendo. Quiero que se den cuenta que eso que escribieron, ya sea que creas que es posible o que creas que no, eso está revelando tu paradigma interno. Eso que vos escribiste es el relato que te está definiendo en este momento. Respiro. Habito. Siento. Observo. Me dejo sentir. Y me doy cuenta, ¿no? Que me estoy acercando a esta parte, o a esta puertita, o esta ventanita, que revela una parte de mi estructura mental, de lo que me está definiendo en estos momentos. Y fíjense qué rica que es esta actividad, porque desde ahí podemos trabajar en nuestras estructuras internas. Entonces, si yo creo que es posible, ya tengo los pasos, ¿no? Lo que tengo, en lo que me tengo que enfocar para que se cumpla. Y si creo que no, me puedo acercar desde mi terapia, desde mi integración emocional, a descubrir estas estructuras, estos cimientos, y poder hacer que poco a poco ir acercándome a eso que quiero lograr. Respiro, habito.
Siento, observo. Me doy un tiempo para conectar con ese paradigma. Ah, eso es, conectando con ese paradigma, con esta estructura interna. Fíjense qué incómodo que es reconocer nuestras bases, que la mayoría de nosotros tenemos reacciones, nos queremos salir. Entonces, reconozcamos que desde esta estructura interna, desde este paradigma, ya estamos creando. Tal vez no seas consciente, tal vez no lo creas todavía, o no lo quieras aceptar, pero la realidad es que esta estructura interna en estos momentos te está definiendo. Entonces, respiro y me reconozco 100% creadora de mi realidad, creador de mi realidad. Poco a poco me voy acercando a tomar responsabilidad sobre mi creación. Porque una vez que reconozco cómo está conformada medianamente mi estructura, estos diálogos que tenemos con nosotros mismos, si creo posible algo o no, desde ahí me doy cuenta que no soy una víctima de mis circunstancias y empiezo a tomar responsabilidad. Ahora la última pregunta y la más importante para mí y para ustedes también. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para acercarme a ese objetivo, a ese deseo, a esa realidad soñada? Me doy tiempo simplemente de que mi conciencia, mi intuición, me vayan acercando esas claves, esas cosas que puedo hacer para acercarme. Si alguno ya tiene una respuesta, puede anotarlo también. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer para acercarme a este objetivo? Tal vez en estos momentos te alcance simplemente con aceptar, tomar la real conciencia de que la vida que estás viviendo es tu gran creación. Entonces me reconozco como esta gran creadora de mi realidad. Tal vez no tengo certezas de cómo voy a hacer para acercarme a esto que quiero, pero lo voy a lograr. Voy a acercarme a esto que quiero. Fe, Lutania, gratitud. Y Crutania porque me estoy permitiendo conocerme, estoy permitiendo cambiar mi perspectiva y darme cuenta de que todo lo que estoy viviendo ahora
es un aprendizaje. Y estoy siendo consciente de que esto me está apalancando para pasar al siguiente nivel. Tania, me siento agradecida, agradecido. Porque si bien tal vez esta no es la vida soñada, pero es la vida que me va a permitir ir acercándome poco a poco a eso que quiero. Y también empiezo a ver la maravilla de mi vida, porque a veces estamos encaprichados con una meta, con un objetivo, y perdemos el norte, ¿no? De lo que tenemos hoy en día, Tania. Tania. Mira, suavito, siento, observo. Estoy dispuesta a hacer. Tomo una respiración profunda. Volvemos despacito. ¿Cómo están? Algunos están cansados. Ay, bueno, un poco la idea era, por un lado, reconocer que siempre estamos creando, ¿no? Ya sea que estemos conscientes o no, estamos continuamente creando. Y como les decía anteriormente, no está mal tener ambiciones, no está mal tener deseos. De hecho, vinimos a este mundo a crear. Y el gran impulso que tenemos para crear es este deseo, ¿no? Es esta emoción. También detectar este diálogo, ¿no? Que tenemos. Yo creo que esto es sumamente importante y les vuelvo a repetir, si tienen la posibilidad y si les gusta la idea, pues, lleven un diario personal, escrito en el celu, en la compu, por video, o sea, es necesario revelarnos a nosotros mismos las estructuras de nuestro subconsciente, qué es lo que no nos permite lograr ciertas cosas, y muy importante también, qué es lo que nos permite lograr ciertas cosas también, porque tenemos ambos potenciales en nuestro interior. Entonces cuando deseamos algo y lo vemos como inalcanzable, no. Yo, por ejemplo, escribí una suma de dinero que quiero lograr. Y con esa suma yo digo, si yo con mi emprendimiento que tengo de cosmética natural llego a esto, voy a considerar que mi deseo está cumplido. Ahora, salgámonos del cómo. Porque después empieza el diálogo interno, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo vendo? ¿No? En mi caso, por ejemplo. Y ahí empezamos a condicionarnos. Cuando hacemos esta tarea de me voy a poner una meta, es importante no estar muy focalizado en el cómo, porque si no, estamos
limitándonos y después las cosas no salen como quiero. Y ahí empezamos de nuevo a vibrar en la ingratitud. Siempre la determinación está en tener la fe que voy a lograr algo, o que al menos me voy a ir acercando. O sea, si yo, por ejemplo, de esta suma que me puse, logro acrecentar un poco más mi ganancia mensual, lo voy a tomar como un éxito, lo voy a tomar como, tal vez no llegué, o tal vez lo supero, ojalá. Pero ya sea que el cambio sea mínimo, estemos vibrando en esta gratitud, digamos gracias. Y es lo que Shivagam, no sé si vieron el video de la gratitud, pero Shivagam decía, sembré peras y me salieron uvas, bueno, gracias porque tengo uvas. Voy a seguir sembrando hasta conseguir las peras que quiero. Y si seguimos probando, vamos a tener, ¿no?, la verdulería al completo. Entonces, salgámonos del cómo por unos momentos. O sea, cuando hagamos estos ejercicios mentales, no pensemos cómo lo vamos a hacer. Es un poco como conectarnos con nuestra intuición, ¿no? O sea, nuestra intuición es el lenguaje, es un lenguaje del alma, que el alma tiene para conectarnos con nosotros. Si el deseo es puro, las formas se van a dar. Importante también. A veces tenemos deseos de proyectos, de cosas, y si no nos salimos del cómo, estamos bloqueando las posibilidades también. Cuando creemos que algo es inalcanzable, estamos cortando también el flujo, esa conexión con el deseo, ¿no? Si la mayoría de ustedes o alguno de ustedes puso, mi deseo es este, pienso que lo voy a lograr, no. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que no lo voy a lograr? De hecho, les voy a dar mi respuesta. No sé cómo hacerlo. Siento que me falta fuerza de voluntad. Tengo miedo. Y siento que no me lo merezco. Este trabajo es de sinceramiento, porque, o sea, estas cosas son fuertes y son parte de mi estructura mental y son parte de mi estructura, de mi identidad como Poli, la chica que tiene un emprendimiento de cosmética natural. Entonces, sobre estos impedimentos, sobre esto que yo creo que no lo voy a lograr por esto, me va a tocar hacer mi trabajo de integración emocional. O sea, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Tal vez tengo miedo de darme cuenta de mi poder. Tengo miedo de hacer lo posible. Tengo miedo de perder comodidad, porque ahora tal vez con lo poquito que estoy ganando o con este monto que no es lo que yo quiero lograr, pero con esto tengo cierta comodidad. Y para llegar al otro monto tengo que romper mis estructuras. Tengo que empezar a moverme de otra manera. Y ese movimiento es romperse, es romper la identidad de uno, es salir de la famosa zona de confort. ¿Quiero salir de mi zona de confort? ¿Sí o no? Y de nuevo, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Capaz que me tengo que comprar un curso de finanzas y empezar a sacar números, y a mí no me gustan los números, pero bueno, tengo que hacer. Tal vez tengo que romper con esto que les decía, con mi comodidad. Si yo estoy cómoda en mi situación actual. Y eso implica también hacer varios cambios. Incluso también puede llegar
a ser doloroso, porque hay que romper con esta parte de la identidad. Pero siempre con esta certeza, ¿no? Soy 100% creadora de mi realidad. Si yo estoy viviendo esta vida ahora, estoy manifestando esta vida ahora, no es que esta es la que me tocó. Esta es la que estoy creando día a día con mis decisiones. Con esta estructura subconsciente de la que recién ahora me estoy dando cuenta. Lo vuelvo a repetir, es muy importante el diálogo interno. Es muy importante hacer este ejercicio de saber qué nos estamos diciendo, ¿no? Y hacer el trabajo de terapia correspondiente. Porque si yo me doy cuenta nada más que tengo miedo a tener plata, a tener dinero, pero no hago nada para reprogramar sobre este miedo. O sea, buenísimo, me di cuenta de que tengo miedo, pero tengo que actuar sobre eso. Y una vez que ya empiezo a actuar sobre esos patrones de conducta, sobre esos paradigmas, sobre eso que me estoy diciendo, se siente, y van a empezar a ver esto, ¿no? De que aquello a lo que quiero lograr se empieza a hacer como más fluido. Porque también tenemos esta idea de que para lograr ciertas cosas como que hay que romperse, ¿no? O sea, hay que romperse, hay que sacrificarse, hay que forzarse el doble. Puede ser que sí, o puede ser que solamente el cambio sea interno. Y generalmente, cuando vamos a crear algo, yo lo he experimentado, a veces no duele tanto, a veces no cuesta tanto hacerlo. A veces es simplemente aprender a estar alineados. Ahí está el esfuerzo, ¿no? En aprender a estar alineados. ¿Dudas, consultas, comentarios, acotaciones? Pues a mí me gustó mucho hacer el ejercicio. De hecho, yo ya había hecho un ejercicio así, no Sí. igual, pero sí parecido. Bueno, Sí. bien. ¿Y cómo Sí. te fue? No, sí, yo sí puse que sí lo pude lograr. Muy bien, Y en mi caso puse que me tengo que poner a hacer trading de lunes a viernes al menos por 2 horas. bien. Y como segundo paso, aceptar las pérdidas cuando vengan. Porque Bien, ese es mi error. Y es lo que me ha estado frenando de que yo por decir, del 95% de los días me va bien, pero solo falta que un día me vaya mal donde borro todo lo que he hecho cuando me ha claro. ido bien. Sí, Bueno, bien. sí, Ya tenés entonces sí, metas. ajá, Es como que es como que baja a tierra, ¿no? sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Acá, todo muy buen ejercicio, la verdad. Bien, Todo buenísimo. Yo puse que necesitaba aprender a ser constante con todos mis procesos. bien, Y en una parte del trabajo me di cuenta que me pasa mucho que me olvido de quién soy o de qué es bien, lo que puedo llegar a... Entonces, eso, escribí esas cosas como recordándome, porque yo hago emprendimiento igual hace un par de años, entonces en un momento lo hice, ahora hace unos meses me puse a trabajar en otra cosa y lo dejé de hacer, como que dejé de creer en mi potencial, en mi fuerza. Entonces, súper bueno haberlo escrito. bien. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, gracias. Es muy importante escribir a mano, sobre todo en esta era. Hay algo en la conexión cerebro-mano
no lo puedo explicar. Pero se revelan muchas cosas. Y esto de me olvido de mí, es muy importante, Jimé, que lo observes, porque hay algo de lo que vos estás pasando en estos momentos que te está revelando eso. Hoy cuando hablamos, que me dijiste, ¿no? Que te sentías como así, ¿no? Ahí tenés una respuesta. ¿Alguien más? ¿Abu? Yo, bueno, yo lo que puse, bueno, una de mis cosas que ya creo que como conversamos bastante, te he comentado, es el tema de tener más estabilidad económica. Creo que es como que, en realidad es una meta que empezó desde el año pasado y este año, ¿te acuerdas que te comenté? Y a mí me pasa mucho esto que a veces hace que uno comience a decir, o sea, hasta qué punto uno llega a manifestar. Incluso tú me dijiste, hago el manifestador, que es como que resuelvo algo y al toque estoy pasando a esa siguiente etapa, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado a mí me costaba mucho el tema de mantener un trabajo, lo resolví a inicios de este año, manifesté un trabajo y después manifesté otro mejor porque seguí integrando y es como que más allá de eso quería mencionar algo importante que es nosotros somos como una especie de proyectar lo que está acá. Entonces, toda tu vida se va a ver teñida bajo lo que tú ya tienes que, bueno, resuelto, más que nada, ¿no? Exacto. Como de forma figurada, imagina que tu vida es como un lienzo y la luz que sale tú, o sea, tu movimiento, porque tú siempre estás interactuando, se va a teñir. Entonces vas a ir botando como que pinceladas siempre y a veces vas a pintar un cuadro de lo que no quieres ver. Entonces, ese es uno. Y lo otro que también me gustó fue como aprender a estar en sintonía. Tiene que ver mucho con el desarrollo de intuición también, ¿no? De saber y oler cómo está tu plano de karma, ¿no? Cómo tú mismo estás manifestando y moviendo cosas, ¿no? Y bueno, personalmente, lo que respecta a estabilidad económica, yo este año, hace unas semanas en realidad, como que es parte de mi propia ansiedad también, es como yo en ese quiero esa estabilidad económica, aparece ahora la figura de mi pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, se mete por ahí. Y no solamente es porque esté ella, sino que primero está esa proyección de necesito que, por ejemplo, mi pareja también me pueda apoyar en eso. Entonces, aquí viene la parte, ¿por qué necesito meter a mi pareja en esta ecuación? O si quitas a la pareja de la ecuación, realmente eres tú quien tiene que ser capaz de hacer eso. Entonces, viene de un problema de fondo que es yo todavía no me sé sentirme cuidado por mí mismo, o sea, no quiero tomar responsabilidad. Entonces, hay una raíz muy fuerte de lo que es de mis propios issues, ¿no? Entonces, es bien interesante hacer esa práctica porque es fácil quedarse estancado en que, no, que mi pareja, o que los demás no trabajan, o que los gastos de la familia, o que tales cosas, entonces te vas estancando, pero al final, en mi caso, por ejemplo, todo se resume en, Cristian, tienes que aprender a valerte por ti mismo, y es más, la vida te va a obligar a que cuides los demás, porque así vas a saber qué es lo que es cuidar de ti mismo, ¿no? Entonces, Interesante. yo entro en esa dinámica, ¿sí? Entonces, Sí. y tengo esa facilidad a veces loca de manifestar algo, pero depende, Sí. no es como que siempre latinas, hay cosas que... Es más, el truco no está en no esperarlo, porque al final lo que importa mucho es cuál es vivir la experiencia y también evitar controlar lo que tú quieres. Y me gustó mucho lo que mencionaste, Poli, que es algo que, por ejemplo, yo a nivel de, cuando compongo, no sé bien que soy músico, es algo que estoy adoptando, que es, quiero llegar a esto, o, por ejemplo, cuando estoy en una canción, sale esto y sé que este es el norte emocional que quiero, pero antes yo me enfocaba mucho en las formas, y ahora es como que, ok, me olvido del cómo y me permito simplemente fluir hacia lo que venga, ¿no? Y en general eso en todo, ¿no? O sea, porque al final tratar de controlar es controlar, lo más probable es que venga de un miedo, entonces es importante eso, ¿no? Sí. De hecho, yo cuando descubrí que el cómo es un obstáculo, también me di cuenta de mi exceso de control. Y por eso también siento que tengo mucho miedo, por ejemplo, a manifestar más dinero, porque como no sé cómo,
¿no? Agarra ese miedo. Entonces, todas estas cositas, por ejemplo, esto mismo que lo hicimos hoy por escrito, lo podemos hacer mediante integración. Nada más que nuestras mentes son distintas, algunas personas son más sensitivas, otras son más visuales. También depende mucho el momento en el cual uno está. Yo me doy cuenta que cuando estoy muy, muy atiborrada, escribir me hace como anclar, ¿no? Cosas que tal vez no me estoy dando cuenta en mi integración, cuando voy al papel lo veo más claro. Entonces, y importante, a veces tenemos este pensamiento, ¿no? De hay que callar un poco la mente, que si bien es cierto, yo siento también que es muy importante tomar a la mente como un aliado, ¿no? La mente siempre como que va a tener esta cosa de querer saltar de un lugar al otro, se está cumpliendo su función. Nuestra tarea es como educar esa mente, tratar de, o sea, ser suaves con la mente, como somos suaves con el cuerpo, ser suaves con la mente también, tomarla como aliada, y no estar peleándonos. Y si surge un cómo, porque a veces surgen los cómo nuestros, dejarlo anotado, soltar y seguir. Bueno, me gustó la meditación de hoy. Hoy la verdad que salió así como un poco, ¿no? Lo pensé a último momento y dije, estaría bueno escribirlo. Me gustó bastante que haya salido así. Bueno, chicos, mañana nos volveremos a encontrar. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Les mando un beso. Mañana misma hora. Acuérdense, las 16 de Ciudad de México. Bye, bye.